Hoy celebramos el domingo de Pentecostés, 50 días después de Pascua, y con él ponemos fin al tiempo pascual. Con la venida del Espíritu Santo, los discípulos de Jesucristo perdieron el miedo y se atrevieron a salir del lugar donde estaban encerrados para anunciar el reino de Dios que se les había encomendado. La experiencia del Espíritu les cambió la vida, les ayudó a profundizar en su fe y tomar conciencia de lo que había pasado durante la Pascua, no solo con Jesucristo, sino con ellos mismos. Por eso, el día de Pentecostés, los cristianos celebramos una experiencia extraordinaria, rompedora. El Espíritu nos enseña cuál es el itinerario de los discípulos y nos configura como comunidad profética y libre. Hoy el Espíritu nos envía a nosotros a anunciar la buena noticia de Cristo resucitado. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de sus dones para poder dar fruto en medio de nuestro mundo que ansia de paz. Ven, Espíritu Santo, libéranos del temor a no saber transmitir la alegría del encuentro, la paz y el lenguaje del corazón, del amor y del consuelo. Infunde en nosotros la valentía para ser tus testigos, para proclamar que Cristo vive y que la Iglesia es signo de su presencia salvadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Celebramos el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre todos nosotros, Espíritu que nos da la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, el temor de Dios, los dones que nos ayudan a vivir unidos a nuestro Dios y unidos también entre nosotros. Reconociendo humildemente todo aquello que nos aleja del Padre, pidámosle perdón y pidámonos perdón. Tú, el Espíritu que constantemente nos alientas a vivir en consonancia con la palabra que hemos de anunciar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el Espíritu vivo que nos das la fuerza y la energía necesaria para construir el reino de los cielos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Espíritu que permanece en nosotros para que nos sintamos fortalecidos por tu fuerza y a la vez mensajeros de la presencia de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles
aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. Hay también cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sean agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Celebramos la fiesta del Espíritu, el día de Pentecostés, con el cual ponemos fin a este tiempo de la Pascua en el que fuimos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las apariciones a los suyos y su ascensión a los cielos. Él había prometido que no nos iba a dejar solos, sino que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Por eso derrama el Espíritu, en primer lugar, sobre sus discípulos y a partir de ahí sobre todos aquellos que nos confesamos hijos de Dios y que formamos parte de la Iglesia. En la primera lectura hemos escuchado el relato de Pentecostés,
¿qué aconteció con aquellos 12 que estaban en el cenáculo por miedo a los judíos y que allí recibieron el Espíritu Santo? Sí, se nos habla de uno de los símbolos que se utilizan para hablar del Espíritu: las lenguas como llamaradas de fuego, lenguas que abrasan, que queman el interior de la persona para que renazca el hombre nuevo, para que podamos anunciar con gozo y con alegría la buena noticia del Evangelio. Sí, aparte de ese símbolo, las lenguas de fuego, también encontramos otro símbolo para representar al Espíritu, que es la paloma, señal de candor, de inocencia, de limpieza, de prudencia. Todo aquel que anuncia la palabra de Dios ha de vivir en la prudencia y en la sencillez, y a la vez ha de ser sagaz para poder manifestar a los hombres la acción y la presencia del Señor. Se nos dice cómo en Jerusalén había bastantes personas el día de Pentecostés. Sí, y curiosamente también se nos dice que todos ellos escuchaban las maravillas del Señor que anunciaban los apóstoles en su propia lengua, el fenómeno de la glosolalia. ¿Qué significa eso? Que cada uno puede hablar lenguas cuando el Espíritu Santo se lo concede, como si fuese un políglota, sin necesidad de aprender, sin esfuerzo. Evidentemente no. Es la acción del Espíritu Santo la que influía en aquellas personas de distintos puntos, de distintos orígenes, para que pudiesen entender el lenguaje de los apóstoles, que no era otro que el lenguaje del amor, y el lenguaje de la paz, y el lenguaje del perdón, el testimonio que daban de la presencia de Jesús de Nazaret. Y ellos entendían, cómo no, aquello que los apóstoles iban manifestando en nombre del Señor y con la fuerza del Espíritu. Hoy también nosotros hacemos lo mismo, anunciamos el Evangelio, pero parece que aquellos que están llamados a escucharnos tienen los oídos cerrados y posiblemente el corazón tan endurecido que son incapaces de leer el lenguaje del amor y son incapaces de leer el lenguaje de la vida y el lenguaje de la presencia de Dios. Por eso se nos hace tan difícil evangelizar, se nos hace tan difícil manifestar la buena noticia en los distintos puntos donde hemos de hacer presente hoy a nuestro Dios. En la segunda lectura se nos habla de algo también muy importante. Nadie puede confesar a nuestro Señor Jesucristo como Dios y como Señor si no es por el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo emerge la Iglesia. Del Espíritu Santo emerge ese compromiso de ser evangelizadores. Y sí, evangelizamos de muchas formas, de palabra, como no, sí, pero también con el testimonio, también con nuestra manera de ser, de vivir. Y en la pluralidad que se vive dentro de la Iglesia, pero que esa pluralidad de modelos, de realizaciones, tienden a la unidad, que es vivir en consonancia con el Evangelio. Por eso se nos dice, hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor, hay diversidad de actuaciones, pero un solo Dios, que obra todo en todos. Así, el Espíritu Santo va reconduciéndonos hacia la unidad. Escuchábamos también el fragmento de la secuencia, donde se habla del Espíritu, el Espíritu Divino, el dulce huésped del alma, que le pedimos que entre hasta el fondo de nuestra alma para que ilumine todo nuestro ser, para que llene nuestro vacío, que riega la tierra en sequía, es decir, que nos llena de riqueza y de fortaleza para hacer presente a nuestro Dios, que nos sana, que nos lava, que guía nuestro caminar hacia la casa del Padre. Finalmente, el Evangelio, donde se manifiesta la acción del Espíritu en la paz que el Señor nos brinda, que el Señor nos desea,
y sobre todo la invitación a que a quienes perdonemos los pecados les queden perdonados y a quienes se les retengan les queden retenidos. La invitación a vivir en la coherencia y la invitación a sentir el rostro de ternura, de misericordia y de perdón del Dios que está y vive, actúa en nosotros. Que el Espíritu del Padre permanezca siempre con nosotros y nos dé los dones necesarios para seguir el camino hasta la casa de nuestro Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre y Señor, pidiéndole que escuche, que acoja nuestra humilde plegaria. Por la Iglesia, por los laicos, por los sacerdotes y personas consagradas, por los obispos y el Papa, para que las fuerzas del Espíritu inflamen nuestros corazones y seamos sembradores de paz, fraternidad y esperanza. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que sean servidores del pueblo y busquen siempre el bien común. Roguemos al Señor. Por los no creyentes, por los alejados de ti, por los que viven cegados por ídolos que destruyen la dignidad, para que abran sus corazones a tu espíritu. Roguemos al Señor. Por quienes viven con desesperanza, miedo, frustración, desánimo, por los excluidos, los empobrecidos y los que sufren, para que la fuerza del Espíritu les llene de esperanza, ánimo y valentía. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos participando de esta Eucaristía, para que no dejemos de hablar el lenguaje del amor comprometido, el lenguaje de la fraternidad, el lenguaje del servicio y de la gratuidad, el lenguaje de la alegría, con quienes nos encontramos cada día. Roguemos al Señor. Por la Iglesia de hoy que está celebrando y viviendo el Sínodo Universal, para que encuentre el camino de la evangelización y la participación de los seglares. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que seguimos la celebración de la Eucaristía, para que podamos vivir todo lo que el Espíritu nos regala: ciencia, sabiduría, piedad, consejo, inteligencia, fortaleza y temor de Dios. Y de esta manera podamos ayudar a toda la humanidad en sus problemas y soledades. Roguemos al Señor. Por la acción católica, presente en todo el mundo, para que se vea la voz que llegue a las fábricas, universidades, barrios y casas. Roguemos al Señor. Padre de bondad, que la fuerza, los dones del Espíritu estén siempre en nosotros para que sepamos ser testigos tuyos en la alegría y en el gozo del anuncio de tu palabra y en la construcción del reino que nos has transmitido. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación.
Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente las realidades misteriosas de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que, desde el comienzo de la Iglesia naciente, infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a todos aquellos que murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de la fuerza del Espíritu de Dios que nos invita a aclamarle como Padre, en medio de todos los hombres nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su caridad. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Apagamos la luz del cirio pascual como signo del final de este tiempo de la Pascua. Que su luz, que ahora está en nuestro corazón, ilumine todo aquello que realicemos. Cirio que se encenderá en todos los bautismos, comienzo de la vida de la fe, y que también se encenderá en el final de nuestra vida aquí en las coordenadas espaciotemporales, cuando celebramos la Eucaristía en la que le pedimos al Señor por aquel que ya nos ha dejado. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.
Regina Celi, letare, alleluia. We are